El acta de la sesión número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 4 ya se encuentra a disposición de las señoras y los señores diputados. Señor secretario, va a dar lectura de la cuenta. Por favor, les pido silencio en la sala. Gracias. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Buenas tardes. Oficio de la Superintendenta del Medio Ambiente, subrogante señora Claudia Pastore, por el cual responde nuestro oficio 153 sobre situación de contaminación en el sector industrial de la comuna de Calama. Correo electrónico del diputado señor Diego Chalper, por el cual solicita que se invite a esta comisión al director dice el director de Corfo, yo entiendo que es el vicepresidente ejecutivo de Corfo, para que exponga sobre la hoja de ruta de esa institución, y propone que la comisión visite el Startup Lab de Santiago, que es una inversión grande en DevTex. Informe de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras sobre cifras financieras de marzo del 2026. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre excavaciones arqueológicas, en el que se realiza una comparación. Este informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, en que se realiza una comparación regulatoria de proyectos de ley, el primero sobre la Ley de Patrimonio Cultural, boletín 12.712-14, y el segundo que modifica la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales para fijar plazos a las excavaciones de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico, boletín 16.473-03. Carta del representante de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, IFPI, señor Francisco Nieto, por el cual desea poner ante la Comisión sobre el proyecto actualmente en tabla referido a la propiedad intelectual, boletín 14.763. Carta de la directora ejecutiva de Fintech Chile, señora Josefina Movillo, mediante la cual invita a participar en el Chile Fintech Forum 2026, que se llevará a cabo los días miércoles 6 y jueves 7 de mayo del presente año en Espacio Riesco, ubicado en la comuna de Huechuraba, región metropolitana. Diversos oficios que remiten información presupuestaria de la subsecretaria de Economía, del subsecretario de Economía, señor Karl Franz Kohler, manda diversos oficios. También sobre la misma materia, el subsecretario de Agricultura, de Medio Ambiente, del Ministerio y del Ministerio de Economía. Correo electrónico de la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señorita Catherine Turner, por el cual solicita concurrir a la Comisión para presentar al Consejo para tratar temas de agenda conjunta. Agradece si esta sesión se puede realizar en la sede de Santiago, solicita ella, a partir de julio del 2026. O si no, se le invitaría a esta comisión, o sea, a la sede en Valparaíso. Carta del representante de la Comunidad de Trabajadores e Importadores Textiles de Tarapacá, comuna de Iquique, de la región de Tarapacá, señor Pedro Vázquez, por la cual solicita exponer ante la Comisión sobre el proyecto de ley que establece requisitos para la introducción del país de textiles usados y prohíbe la introducción de residuos textiles, boletín 17.836-12, por considerar que se necesita la normativa lo habilite, no que la elimine, debido a que considera que se vería perjudicado en el trabajo de muchísimos trabajadores textiles. Presentación del señor Gustavo Querell, por la cual se refiere a empresas inmobiliarias que recibirían fondos del Estado, los que serían eventualmente mal usados, despojando a compatriotas de sus casas ya pagadas. Solicita que se le haga llegar esta información al Ministerio de Vivienda y Planificación. Y finalmente,
Señor presidente, una comunicación mediante la cual se informa que en esta sesión la diputada Priscila Castillo será reemplazada por el diputado señor Javier Muñoz. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Damos la bienvenida al diputado Muñoz, aquí que está reemplazando a la diputada Castillo. Y ofrezco la palabra sobre la cuenta. Pasamos directamente a la tabla entonces. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia de la República, Su Excelencia el Presidente de la República, perdón, que modifica la Ley 17336 sobre propiedad intelectual con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección, boletín número 14767-03, con urgencia calificada de simple en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para tales efectos se va a escuchar la exposición de varias personas que veo que no caben todos sentados, tenemos muchos expositores hoy, y inmediatamente después pasaremos a proceder a la votación en general del proyecto. Partimos con la exposición del Jefe Nacional de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Inspector, señor Marcelo Romero, que viene acompañado de la subprefecta de la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos contra la Propiedad Intelectual, la señora Lorena Fernández, el comisario experto de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones de Chile, BRIDEPI, señor Raúl Rojas. También partimos con esa exposición. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente. Bueno, como usted bien decía, yo soy el jefe nacional de delito económico. Me acompaña la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, la subprefecta Lorena Fernández. Y atendiendo las características de esta sesión, nos acompañamos también por el oficial experto que tiene que trabaja en esta brigada y tiene experiencia en la investigación de delitos de propiedad intelectual como la temática que nos convoca hoy día. Como primera cosa, señor presidente, por su intermedio, quisiera aclarar una duda. Nosotros nos presentamos en enero de este año con motivo de esta misma temática. Entonces, sería conveniente saber si este es un complemento de la presentación que hicimos en aquella oportunidad. Sí. Sí, muy cortito. Muchas gracias porque me permite la oportunidad de precisarlo. Este es un proyecto que efectivamente estuvo tramitándose durante el mes de enero en esta comisión y como yo les contaba, hubo varias de estas exposiciones técnicas antes. Lo que pasa es que hubo cambio de legislatura en el intertanto y hay muchos parlamentarios nuevos que no están al tanto de esa presentación. Entonces lo que nos gustaría es si pudiéramos, yo igual les mandé una minuta a cada uno de los miembros de la comisión con un resumen de cada una de esas exposiciones que hubo en enero, pero creo que valdría la pena y por eso como son muchas las exposiciones, también les aprovecho de pedir que las podamos acotar a 10-15 minutos cada una, de manera que podamos escucharlo a todos. Dejemos 20 minutos de preguntas para que después podamos proceder a la votación general. Gracias, señor presidente. En atención a eso y en beneficio del tiempo, y que es escaso, vamos a hacerlo lo más sucinto posible. Como primera instancia, yo quisiera hacer presente que nos parece muy conveniente y necesario que se evalúe modificaciones a la ley de propiedad intelectual en materias de medidas tecnológicas de protección, sobre todo porque, bueno, en primer lugar, la legislación, como muchas otras más, están creadas para otra realidad que regía en el momento en que se redactaron las leyes respectivas y esta ley en particular está pensada y creada para un mundo o ambiente análogo y no digital y por eso estimamos que es muy pertinente y necesaria esta modificación y la apoyamos totalmente. Dicho eso, bueno, y complementando y para dar el paso a mis colegas, quiero adelantar que nuestra principal aporte, como se representó en la instancia anterior, fue hacer presente experiencias internacionales en materia de utilización de medidas tecnológicas de protección de países de la región, específicamente en Brasil, que seguramente les va a hablar el oficial experto,
y que podría ser considerado, evaluado como una medida válida y útil. Recordemos, la piratería digital es una de las fenómenos delictuales que en este delito más se está produciendo y que es más complejo de combatir, como se lo va a explicar el oficial experto. Y hemos recogido experiencias para presentar en esta sesión de convocatorias, reuniones entre policías de la región, como les decía, y también se me viene a la memoria el recordar que en este mismo sentido han habido medidas judiciales que apuntan en esta línea, que es en un juicio que se dictó una medida prejudicial que ordenaba el bloqueo de plataformas de Internet que comercializaban y difundían contenidos de televisión pagada y que fueron bloqueados en el mes de enero o principios de este año por orden de un juzgado civil en el contexto de una demanda que presentó a la empresa Warner, me parece que es. Bueno, aquí voy con esto, es que, claro, esta medida prejudicial en este caso, esta medida que tiene por objeto combatir la piratería digital, tiene un proceso bastante largo. La vuelta, entre comillas, es muy larga, y yo creo que sería necesario evaluar la incorporación en la legislación de ciertas herramientas o prácticas administrativas que sean más dinámicas y ágiles que eso. El proceso de investigación, para que ustedes sepan, de un delito de propiedad intelectual de estas características demora varios meses. Entonces, para terminar en una medida judicial, en una orden judicial, que como decía en este caso, dispone el bloqueo de señales de piratas de televisión pagada, tiene un proceso de demora de varios meses, y la experiencia internacional nos dice que puede eso simplificarse en un proceso más fluido, administrativo, no necesariamente judicial, una especie de un órgano técnico que puede estar compuesto por varios organismos pertinentes, como la Subtel, por ejemplo, o el mismo Ministerio Público. Así que, bueno, cerrando, nos parece interesante que pudieran considerar esta experiencia que les vamos a reiterar, porque también la planteamos en la sesión anterior. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, inspector Romero. No sé si van a hablar después, a continuación, señora Lorena. Sí, también. Por favor, tiene la palabra. Señor presidente de la comisión, don Felipe Ross. Me presento, soy la subprefecto Lorena Fernández Salamanca, actual jefe de la Brigada de Delito de Propiedad Intelectual. Bueno, continuando la idea acá de nuestro jefe nacional y entendiéndose que somos parte de una brigada especializada, y entendiendo que lo que está protegiendo acá son los derechos de autor, y es lo que trabajamos permanentemente, y evaluando y considerando las medidas tecnológicas de protección que se quieren incluir en la actual ley de propiedad intelectual, también tenemos una mirada respecto a eso. En la actualidad estamos acostumbrados, ¿cierto?, a la venta física de dispositivos, que son decodificadores. Pero en la actualidad también tenemos plataformas, tenemos IPTV ilícitos, software, cuentas compartidas, dispositivos de bloqueo y varias tecnologías nuevas, ¿cierto?, que son intangibles al momento de trabajar un sitio de suceso o una investigación por delitos de propiedad intelectual. La costumbre es siempre incautar algo tangible, un objeto, desde lo más básico hasta un dispositivo. Entonces, las medidas, la ilusión en este caso de las medidas tecnológicas de protección pueden ser un eslabón técnico para otro tipo de delito y mucho más amplio. Es decir, habilitar la producción masiva, la distribución no autorizada, el streaming ilegal, el bloqueo permanentemente en la brigada, el IPTV, el desbloqueo de software o el acceso fraudulento a contenido protegido. Para nosotros como brigada es muy importante poder investigar y para eso se requiere claridad. Desde el punto de vista policial se debe determinar con precisión qué medida fue eludida
si existía una finalidad de lucro, quién la eludió. Son interrogantes que permanentemente debemos desarrollar en un informe policial cuando debemos investigar este tipo de delitos. ¿Existía autorización legal? ¿Cuál fue el perjuicio económico? Si el dispositivo que se incautó tenía usos lícitos o ilícitos. Son todas aquellas preguntas que en un informe policial cada investigador debe tener la capacidad de poder describir. Algo muy importante también que no puede quedar en vano es la prueba digital. En estos casos se requiere preservar la evidencia digital. Los sitios web, las cuentas, las billeteras digitales, los dispositivos intervenidos, los software, manuales de elusión, la publicidad del servicio, cadenas de comercialización y vínculos con titulares de derecho. Lo importante también es la persecución y debe concentrarse, en el caso de los policías, en las conductas que causan un daño y afectan los intereses y los derechos protegidos. O sea, la prioridad policial debería ser, en este caso, la elusión organizada, comercial, reiterada, destinada a la protección masiva. También es importante para nosotros como policía poder determinar las excepciones que entrega la ley respecto de la elusión de las medidas tecnológicas de protección, como por ejemplo, en nuestro ejercicio de nuestras funciones, en la ciberseguridad, en los peritajes, el Ministerio Público, y todos los actores que participamos en este tipo de investigaciones donde de alguna manera debemos eludir las medidas tecnológicas de protección, pero con fines de investigación, protección patrimonial, etc. En este sentido, ¿cierto?, la Policía de Investigaciones valora mucho toda herramienta normativa que permite enfrentar los fenómenos de infracción a la propiedad intelectual en entornos digitales. Y esto debe ser técnicamente precisa, probatoria y penalmente proporcional respecto de lo que nosotros debemos trabajar. ¿Qué nos interesa a nosotros como brigada? Que la norma sea aplicable en la práctica y que contenga tipos penales claros, que contenga herramientas digitales de investigación, herramientas de preservación de la evidencia digital, que es súper importante, considerando que es muy dinámica, volátil, muy rápida, se pierde muy rápido en el tiempo. Poder incautar o bloquear medios usados para la explotación ilícita con autorización judicial. Cooperación oportuna de plataformas intermediarios cuando exista requerimiento u orden competente. Que existan medidas cautelares también respecto de este tipo de materia suficiente para retirar, suspender, incautar o preservar dispositivos, servicios, publicaciones, infraestructura utilizada para la elusión comercial. Y uno de los puntos muy importantes también es capacitar a la policía, Ministerio Público, peritos y todos aquellos que intervengan en este tipo de investigación de las medidas tecnológicas de protección. Y por supuesto, una coordinación fluida con el Ministerio Público, aduanas, titulares de derechos, plataformas, peritos informáticos y organismos técnicos. Para no alargarme y dar el pase a mi compañero acá, lo importante es que si la ley contempla diligencias digitales rápidas, la preservación de la evidencia digital y una cooperación eficaz y rápida, ¿cierto? Esto va a ser positivo para unos buenos resultados en la investigación, considerando que todo este tipo de tecnología es dinámica, rápida, volátil. Y nosotros como Policía de Investigaciones debemos cumplir y dar cumplimiento, ¿cierto?, a las nuevas normas que se quieren publicar o dar a conocer en la ley de propiedad intelectual. Muchas gracias, subprefecta Fernández. A continuación expone el comisario experto de la Brigada Investigadora de Delito de Propiedad Intelectual de la PDI y la PRIDEPI, señor Raúl Rojas. Por su intermedio, más que todo precisar algunas cosas que ya fueron expresadas tanto por mi jefe nacional como mi jefa de unidad. Soy un oficial experto durante el tiempo que me he desempeñado en la Brigada Investigadora de Delito de Propiedad Intelectual, en particular sobre materias que tienen que ver con lo que estamos conversando hoy día, que tiene que ver básicamente con las medidas tecnológicas de protección. Y refiriéndome a ese mismo tema en particular, quisiera expresar que
por lo general, y creo que mis colegas también de unidad y todas las personas que trabajamos con este tipo de delitos hemos tenido que enfrentarnos a una actualización de conocimientos, por cuanto, como lo mencionó en un primer momento mi jefe nacional, al momento de perseguir a los delincuentes o a los antisociales que cometen este tipo de delitos o sus derivados que tengan que ver con propiedad intelectual digital, vamos a denominarlo así de aquí en adelante, la mayoría de las veces hemos tenido que actualizar nuestros conocimientos, tanto policíacos como de materias legales, en relación a cómo poder abarcar o cómo poder llegar al inicio de donde se comienza la comisión de este delito y cuál es la finalidad que tiene el antisocial o la persona que comete esta infracción al momento de iniciar su conocimiento, porque valga la redundancia, esta persona tiene que adquirir un conocimiento para poder hacer la instalación de los aplicativos, un poco de conocimiento de informática y desarrollar algunas tecnologías que no están de conocimiento público, sino que solo para algunas personas. Y eso de ahí en adelante ya comienza una cadena de comisión de delitos digitales, por decirlo de alguna manera, que lleva finalmente a estas personas a establecer organizaciones o bandas criminales que se dedican principalmente a la retransmisión o la piratería, como lo conocemos actualmente, de contenido digital, sea este de plataformas, de páginas de internet, de sitios de transmisión y de streaming, de televisión paga, por supuesto, los cuales son extraídos o capturados a través de la web y son proporcionados o agregados a una malla de contenido de canales de televisión, películas, etcétera, contenido audiovisual, el cual es comercializado de manera ilegal, por cuanto no tienen las sesiones de derechos respectivas de cada uno de los productos que ahí exhiben o difunden, y a su vez no hay hay un fraude al fisco, por cuanto ellos no pagan tampoco ninguna impuesto, ¿cierto? Para hacer el ingreso de estos dispositivos que son utilizados para la retransmisión de dispositivos de contenido audiovisual pago. Y a su vez, hoy en día hemos detectado en el último tiempo que ya no es necesario un dispositivo, sino que al todos tener dispositivos digitales en casa, entiéndase televisores Smart TV, teléfonos celulares, computadores de uso personal, estos mismos computadores pueden ser utilizados, o productos digitales propios, particulares, pueden ser utilizados para acceder a este contenido pirata que no está siendo pagado y que está siendo extraído de las televisiones y las empresas que transmiten ese contenido de manera legal. Ahora, una cosa muy importante y que nosotros hemos tenido muchas dificultades en el último tiempo al realizar este tipo de investigaciones, como también lo mencionó mi jefa anteriormente, es cómo poder determinar o tener la prueba que en un tiempo anterior era muy fácil, por cuanto podíamos incautar o dar de baja los típicos decodificadores, que eran elementos electrónicos que permitían capturar la señal del satélite y eso bajarlo a un dispositivo y poder repartir esa señal. Hoy en día eso es muy fácil, cualquiera podría hacerlo, incluso estando en este lugar o con un teléfono celular, podría acceder a un contenido que está en un servidor probablemente, y ese servidor a su vez en este minuto puede estar ubicado, georreferenciado aquí en Chile, y 2 o 3 minutos más tarde podría estar georreferenciado en un lugar muy distante o muy disperso. Entonces eso también dificulta mucho nuestra labor, nuestra investigación, y poder entregar un insumo de interés para el Ministerio Público y que eso pueda llegar a ser judicializado y pueda ser desarrollado como una investigación más en detalle. Otra de las problemáticas que hemos tenido como brigada en relación a las investigaciones de este tipo de delito es que también, como lo mencionaron anteriormente, hay una etapa de judicialización y de presentación de la prueba que claramente tiene que ser inicialmente por una querella que nosotros recibimos como denuncia de parte de las compañías que representan, o los estudios jurídicos que representan a las marcas, los canales de televisión, a las compañías de material de televisión paga, las empresas de productoras de cine que también se han hecho parte en algunas de las querellas. Entonces requerimos de esa acción privada inicial para poder poner en conocimiento del Ministerio Público, que se lleve una investigación y que se desarrolle en relación a determinar quiénes son estas personas que están cometiendo este ilícito. Eso también como problemática principal.
Y seguido a eso, que como también lo mencionó mi jefe anteriormente, estas investigaciones generalmente para poder llegar a las personas que están cometiendo la infracción requiere de un tiempo prolongado, por cuanto tenemos que tratar de seguir o de poder pesquisar la línea del dinero, porque todos estos aplicativos, todos estos sistemas de retransmisión pirata requieren o involucran una cantidad de dinero determinada. Hay como dos grandes conjuntos de formas de comisión de delito. Las voy a explicar a continuación. La primera es la compra de un dispositivo electrónico, que es un equipo físico de codificadores bien conocido, el cual viene instalado con un aplicativo que te permite ver una serie de parrillas de canales que en el último tiempo han sido muy conocidos con nombres de aplicativos como Magis TV, Flujo TV y Super TV con X inicial, que son aplicativos creados o diseñados por desarrolladores no autorizados, pero sí estos software o aplicativos están disponibles para descarga directa y gratuita en nuestros dispositivos celulares, entiéndase Android y iOS, que es de Apple. Entonces uno al instalar este aplicativo en este dispositivo en particular, que es el primer conjunto de comisión de delito que estoy explicando, viene preinstalado. Entonces con un costo que se cancela solo una vez, del orden de los 25 a 30 mil pesos, usted se lleva ese producto de codificador que lo conecta en su televisor, en su domicilio particular, lo conecta a internet y ya tiene todo el contenido audiovisual de por vida. No tiene que cancelar una membresía ni nada. Y el otro gran conjunto de comisión de delito que hemos detectado es justamente el que acabo de mencionar, que es a través de una contratación de la membresía. Esa contratación de membresía generalmente es por el plazo de 30 días, de un mes, 6 meses o un año inclusive. Algunos antisociales ofrecen en la parrilla programática y de contenido audiovisual por un año, con un costo de aproximadamente entre 4 y 5 mil pesos mensuales. Eso te da acceso a una lista de canales, que es simplemente una dirección URL de un servidor que está en alguna parte del mundo o se está rotando. Esa lista de canales yo la bajo a mi celular o a mi televisor Smart TV o a mi computador y puedo ver el mismo contenido que veía en el otro dispositivo. Pero en esta ocasión sin la posibilidad de poder, o sea, sin la necesidad de tener que comprar el decodificador en sí. Entonces, por lo tanto, en este caso es muy difícil poder perseguir y determinar dónde fue obtenido el dispositivo y el aplicativo, que está, como mencioné anteriormente, disponible para descarga gratis de cualquiera de los dispositivos celulares o programas Windows, etcétera, y software de computación. Entonces estas son como las dos grandes problemáticas que nosotros tenemos al momento de enfrentar una investigación de este tipo, por cuanto es muy difícil poder determinar el flujo del dinero, hacia dónde van los depósitos de esta membresía, hacia dónde va el pago por la compra de este dispositivo en específico, el decodificador, y generalmente en los últimos casos que hemos tenido, la mayoría son de origen obviamente chino. Hay también otra involucración de importaciones, ¿cierto? Porque esos dispositivos ingresan al país y una serie de argucias que utilizan los delincuentes para poder ingresar a estos dispositivos y también para hacer la venta y comercialización de estos aplicativos. Eso básicamente y a grandes rasgos, de manera muy rápida, es como una explicación de cómo nosotros afrontamos estas investigaciones. En la actualidad tenemos investigaciones en curso, hemos tenido también resultados hace poco tiempo de algunas incautaciones y cosas que probablemente algunos de ustedes puedan haber visto en los medios en los últimos días. Seguiremos trabajando en esta instancia y de esta forma de trabajo que acabo de mencionar. Es como nosotros desarrollamos las investigaciones y obviamente quiero reiterar nuestro gran interés por que se modifique la ley de propiedad intelectual, que como también lo mencionamos y quiero ser majadero en esto, al ser promulgada la ley en un tiempo muy distinto al que estamos viviendo actualmente, donde podríamos decir que vivimos 100% en una era digital, de donde todos andamos conectados todo el día, y está nuestra vida, por decirlo de alguna forma, en nuestros dispositivos celulares y en nuestros computadores. Esto ya viene a posicionarse, está ocurriendo, va a seguir ocurriendo y nosotros como policía tenemos que desarrollar y también las leyes tienen que evolucionar y modificarse en ese sentido. Principalmente, y quiero ya ir finalizando mi exposición, yo considero muy importante y nosotros también como policía, muy importante que las modificaciones que se hagan sean en miras a la digitalización de
de la ley, en decirlo. Hay muchos términos que hoy en día se hablan coloquialmente y que no están estipulados en la ley, entonces esa es una gran dificultad, poder expresar de cierta manera o hacer entender a un tribunal lo que estamos tratando de explicar como agente técnico de haber determinado una medida tecnológica de protección. Probablemente un juez no la va a entender. Entonces, el resultado de ese juicio o de esa investigación probablemente no va a ser con pena de cárcel o una pena muy intensa para los antisociales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a toda la Policía de Investigaciones por su exposición. Quiero ordenar la tabla aquí porque tenemos esta exposición, 1, 2, 3, 4, 5 más. Entonces les iba a plantear que cada 3 abramos una breve sesión de preguntas. Quería preguntarles si es que algunos, ya que tuvimos 3, tiene alguna pregunta que sea tingente a investigaciones en relativa a la persecución de estos delitos. Diputado Verdugo. Gracias, perdón. Gracias, presidente. La señora Lorena ha manifestado, digamos, que para cumplir con eficacia, digamos, el trabajo que a ellos les corresponde, necesitan normas adecuadas y un tipo penal claro. Yo quisiera preguntarle si lo que está propuesto es justamente lo que ustedes requieren, necesitan, y si no, ¿qué proponen para que realmente se pueda cumplir eficazmente la labor que ustedes tienen que realizar? Perdón, voy a juntar las preguntas para que una para la señora Lorena para que quede anotada. ¿Alguien más? Diputado Briones. Muchas gracias, señor presidente. Primero, la bienvenida a los expositores. Muchas gracias por la elocuencia. Como lo dijo nuestro presidente hace un rato atrás, varios de nosotros somos nuevos acá en el Parlamento, y tratar de ponernos al día en un proyecto que es bastante interesante, que obviamente le brinda seguridad, entre comillas, al mundo del arte, ¿cierto?, y de la propiedad intelectual, valga la redundancia, me genera una pequeña curiosidad. Espero que el último expositor me la pueda responder. No voy a adelantar la posibilidad de mi voto, pero sí puedo decir que tenía ciertas dudas, y una de ellas recae en que se determina al delincuente, pero hablemos de la persona que no es delincuente, por decirlo de alguna forma. Usted sabe, a veces por desconocimiento, incluso por acceso a las redes sociales, se hacen cosas por omisión o involuntarias. Entonces, entendiendo que se pueden establecer ciertos mecanismos para entender o generar el valor del perjuicio, eso está determinado, o sea, está definitivo que el mecanismo existe, o se le tiene que agregar un mecanismo más para establecer el perjuicio real para el autor, en este caso al creador del contenido. Esa es mi pregunta. Gracias, señor presidente. Diputada Cucumíes. Presidente, saludar a quienes nos han expuesto, la Policía de Investigaciones. Solamente tengo una duda. Hoy día, en función de lo que la PDI persigue, porque ya la persigue actualmente, ¿no?, estas conductas, ¿cuál es la verdadera necesidad de legislar la tipificación? ¿Dónde está puesto, de escucharlo desde usted, Maya, la tipificación de esto? El problema parece más de investigación que de aplicación, o que el entendimiento de jueces. Ahí algo dijo usted recién eso. Y hoy día, ¿por qué delito se imputa a las personas que se persiguen? Hoy día, para tenerlo claro, ¿cuál es el...? Gracias, diputada. No tengo más preguntas, creo. Voy a aprovechar de meter la mía. Yo, en línea con lo que dice el diputado Briones, mi entendimiento del proyecto y del objetivo del proyecto, para ponerlo en términos tangibles, trato de usar siempre el mismo ejemplo, es que para este tipo de delitos no existe una línea de consumación, llamémosla así. Uno, cuando entra a un estacionamiento, está robando desde que chocaste la barrera en adelante. Está súper claro, ¿no es cierto?, cuál es el punto a partir del cual tú estás en infracción. Y aquí existen todo tipo de medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual cuya subversión no está penalizada porque las medidas tecnológicas de protección no tienen existencia legal, digamos. O sea, aquí cualquier medida de protección, la definición es bastante amplia, pero aquí entraría, entiendo yo, incluso los paywall que hacen no sé, pues uno trata de meterse a la tercera y te sale la cosa, bueno, hay que pagar. Cualquier hackeo o, ¿no es cierto?, maniobra tecnológica para subvertir eso, vendría siendo una vulneración de una medida tecnológica de protección. Entonces,
dado que no existe esa línea de consumación hoy día en nuestro sistema, quizás para la persecución penal, efectivamente, yo creo que sería muy útil que tuviéramos esa categoría legal que hoy día no existe. Ahora, mi pregunta es, y en línea con la pregunta del diputado Briones, ¿quién es el que está en infracción aquí? Porque usted, don Raúl, también planteó una forma de comisión de delitos que es, por ejemplo, a usted le venden uno de estos bichos con aplicaciones cargadas, ¿no es cierto? Pero que le ofrece una suscripción y usted paga 5.000 pesos. Y uno de buena fe podría pensar, este tipo tiene los derechos a veces los precios son tan bajos que a uno le debería hacer sospechar, digamos, pero cobran una suscripción. Entonces, ¿quién es el que está en falta aquí? Me imagino que es la persona que está vendiendo este dispositivo, ¿no? El tipo penal no está pensado para la persona que consume, digamos. Estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Y bueno, con eso ya tenemos un conjunto de preguntas ahí para que se entretengan. Solamente agregar a lo que estaba mencionando usted, que el concepto que yo diría engloba y responde ese cuestionamiento es que es el que lo hace con ánimo de lucro. Y eso está contemplado ya en la ley. O sea, es ese verbo rector el que considera en este caso quien denuncia, quien ordena investigar, que es el Ministerio Público, y quien investiga, que es la policía. ¿Ya? Y en este caso el consumidor consume, pero no vemos nosotros de parte de este último eslabón un ánimo de lucro, como lo dice la ley. Gracias. Bueno, en relación a su consulta, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, y por lo que vemos permanentemente en nuestro trabajo, la descripción de la norma dice cualquier tecnología, y ahí me refería específicamente a, tenemos tecnologías que son tangibles, como los decodificadores, y también tenemos tecnologías que son, que son intangibles y que están en la red. Ay, perdón, disculpe, sí que lo estaba mirando, perdón. Y ese tipo de evidencias son altamente significativas en temas de investigación. Y por eso creo que es necesario definir ese tipo de tecnología. A mi juicio, me corrigen, porque tiene una importancia bastante importante, la redundancia, en la investigación que nosotros realizamos. Y por eso es importante poder tener la inmediatez de preservar la evidencia digital. Como dije anteriormente, es muy dinámica. Y esa coordinación que se debiera hacer con el Ministerio Público es un poco más tardía y más lenta. Entonces, muchas veces cuando nos llegan investigaciones por Marketplace, por ejemplo, ventas de artículos de Disney, ya ha pasado más de un mes desde que se generó la querella, desde que se ingresó al Ministerio Público, desde que llega la policía, y una vez cuando uno ingresa a la página para poder verificar si existe, ya no existe, ya no está. Y esa evidencia se perdió. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la inmediatez para asegurar ciertos elementos técnicos que le permitan a la policía poder determinar el lucro, el dolo, la intención de aquella persona que de manera maliciosa utiliza o vulnera las medidas tecnológicas de protección. No sé si lo expreso bien. Muchas gracias, inspectora Fernández. Tengo una pregunta más para la Policía de Investigaciones del diputado Cristofanini. Buenas tardes, agradecerle a los tres por su exposición. Es cortito, pero dado que este proyecto ya fue ingresado hace algunos años, y valga la redundancia, han pasado años y la tecnología es una cuestión que avanza a niveles pero exponenciales, todos los días en un cambio brutal. ¿Será necesario hacerle alguna incorporación nueva, alguna actualización con lo que ha pasado en los últimos años, digamos desde que esto se ingresó hasta la fecha, como lo ven ustedes? ¿Que valdrá la pena pegarle una revisada como para que quede una actualización justamente? Para que con las tecnologías actuales, como bien decía, todos los días vemos cosas sumamente nuevas, entonces como para que no estemos partiendo ya súper atrasados. Eso.
Sí, bueno, a la respuesta por su intermedio, presidente. Sí, efectivamente nosotros pensamos y consideramos que claramente tenemos que actualizar, como usted bien menciona, esto es cosa de minutos, ya mañana va a haber nueva tecnología y también para muchas facilidades para también la comisión del delito. Quiero también explicar un poco lo que habíamos conversado anteriormente y que había preguntado el diputado Briones, me parece, y un poco explicando lo que él consulta, si efectivamente el consumidor final o la persona que está adquiriendo este contenido no estaría infringiendo ninguna norma hasta ese minuto. Sí, la persona que comercializa con este tipo de producto, que a su vez, y explicando también la pregunta que me había hecho por acá, la persona que comete este ilícito tiene conocimiento, como le expliqué en mi exposición, no es una persona normal, o sea, yo no podría hacerlo o cualquier persona normal no podría vender este tipo de productos sin tener un conocimiento previo y por lo mismo este conocimiento previo me permite tener a sabiendas, estoy cometiendo un ilícito, las personas que venden y comercializan este tipo de contenido audiovisual saben perfectamente que lo que están haciendo no es legal. Por lo mismo, el bajo costo, como usted también lo mencionó, presidente, difícilmente, siquiera una plataforma que contratemos de pago normal, nos va a salir del orden de los 10.000, 12.000 pesos, a diferencia de todo el contenido que nos venden, que son también producto de o extraídos de estas plataformas de pago legales, por 5.000 pesos difícilmente podamos tener esa cantidad de contenido audiovisual. Ese es el segundo y gran valor importante para nosotros también iniciar nuestras investigaciones y también en lo que se basa la ley de propiedad intelectual en relación a la baja diferencia de precio que hay de una especie o de un producto falsificado en relación al precio original del producto, valga la redundancia y la explicación, original y confeccionado por una persona que ha hecho... por lo consiguiente le van a proporcionar una boleta por el producto y también por lo consiguiente va a tener su cobro de impuestos respectivo, a diferencia de este tipo de delito que hay un enriquecimiento ilícito al no pagar los impuestos que todos debemos pagar por el consumo de cualquier producto y a su vez, claro, en el comercio informal es por la mayoría de los lugares donde se ofrecen este tipo de productos. O sea, esto no lo vamos a ver en una tienda de retail probablemente o en una tienda que está legalizada para comercializar productos electrónicos, a diferencia de lo antisocial y lo que estamos revisando hoy día. No sé si respondí a las preguntas y si alguien quiere desarrollar algo más. Se tenía que haber subido antes, diputado Teao. Ya. Cortito, por favor. Y después, diputado Riquelme y diputado Cucumí. Lo que pasa es que estaba revisando el proyecto, justamente con lo que dice los invitados, y estaba revisando que en Chile no incluye ninguna excepción explícita en el proyecto. Entonces le voy a poner algo que se refiere a usted. Entonces le voy a poner un ejemplo súper claro. Una persona no vidente va a una librería y compra un libro, pero para poder leerlo no viene en braille, por lo tanto tiene que utilizar un mecanismo para poder leerlo. Y muchas veces ese mecanismo tiene que utilizar, ¿no es cierto?, una excepción, un software, etcétera, para poder leerlo. Entonces la pregunta es, así de compleja, ¿está infringiendo, digamos, esta ley por un libro que igual pagó? Entonces tenemos una, ¿cómo se puede decir?, una disyuntiva con respecto a cómo va a decidir si alguien denuncia, cómo lo va a hacer la policía para poder revisar ese tipo de casos. Esa es la pregunta. Es compleja, yo encuentro que es compleja la pregunta. Y la ley, como digo, no contempla una excepción explícita. Entonces, no sé cómo vamos a dirimir sobre eso. Gracias, presidente. Por Riquelme, diputado Cucumí. Presidente, por su intermedio, consultar lo siguiente. Todavía no me queda claro cómo se va a determinar el monto de estas sanciones. O sea, yo bajo una de estas aplicaciones, que lo podría haber hecho perfectamente, porque uno incluso la encuentra en la aplicación, en el aplicativo oficial de Play de Android. Yo tengo Android y lo más probable es capaz que esté también los servidores de Apple. Bajo, pago y cómo yo no voy a ser perseguido por ese delito, de acuerdo a lo que está señalado acá, y cómo se van a determinar las sanciones.
¿cómo van a determinar ustedes el perjuicio respecto a los derechos de autor, por ejemplo, de canales que están en el extranjero? Respecto al principio de soberanía de la norma. ¿O van a ser solamente sobre los canales que están acá en Chile? ¿Cómo se determina eso? La verdad, a mí me gustaría un poquito más el ejemplo de cómo se va a aplicar la norma y en definitiva no se empieza a perseguir a toda la gente que tiene sus televisores baja esta aplicación y que efectivamente se persiga a las empresas que están prestando este servicio, están recaudando este fee, que puede ser muy bajo, no lo sé, ya, pero que ellos son los infractores de los derechos de autor. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Riquelme. Diputada Cucumí. Ahí, perdón. A mí me genera, vamos casi en la misma línea. Lo que pasa es que, según lo que escucho que nos dice la Policía de Investigaciones, que esto que perseguiríamos las conductas de aquellos que buscan el lucro, ¿cierto? Pero lo que dice el artículo 81 bis, la interpretación es bien distinta a lo que yo entiendo. Comete delito contra la propiedad intelectual el que, para utilizar indebidamente una obra, interpretación, ejecución, fonograma u otro objeto protegido por derechos de autor o derechos conexos, elude una medida tecnológica de protección. Entonces ahí también cae el usuario. No queda tan claro que es solamente para el que vende. Entonces... Sí, tiene la palabra don Marcelo. Sí. En mi opinión, respecto a la última pregunta que formuló la diputada, el uso que es lo que se sanciona es el uso con fines de lucro. Eso es lo que usted preguntaba, cómo determinar si el usuario final, ¿cierto?, causa un perjuicio económico. No, eso es lo que no entiendo. Probar, que es la que acabo de interpretar, no queda claro que solamente sea para quienes lucren, el que lo use. Entonces ahí hay un... Sí, si me permito entrar en la discusión. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, la letra B habla del que maliciosamente y con fines de comercialización haga estas cosas, en la B. Y en la A, el que dice utilizar indebidamente una obra, y utilizar indebidamente, yo entiendo que el espíritu es para exhibirla sin permiso de cobrar entrada, por ejemplo, cosas así, pero yo creo que eso es un lenguaje que en la discusión en particular podemos precisar perfectamente, digamos. O sea, no es, por cierto. Perdón, entonces yo concuerdo que sí debiera hacerse una rectificación en ese sentido para precisar bien cuál es la conducta cuál es la conducta punible, porque en mi opinión y de acuerdo a la visión policial y que se adquiere con la práctica del trabajo de investigación, en este tipo de delitos, sobre todo delitos PI, que es el concepto que involucra a propiedad intelectual y a propiedad industrial, principalmente o únicamente es sancionado y perseguido es el que hace la comercialización, distribución, da en arriendo, facilita maliciosamente y con ánimo de lucro. Entendemos que el usuario final lo hace por obtener un beneficio económico, que es ahorrarse el pago del precio o el valor que cuesta adquirir el producto final. Entonces sí podría ser pertinente que se haga una aclaración o una precisión al hacer esa comparación entre esos dos artículos, porque uno habla del ánimo de lucro y utiliza el concepto de maliciosamente, que también en el derecho penal se puede asimilar al dolo, ¿cierto? Pero en el otro no. Entonces quizás considero como bien importante lo que usted está observando, y podría eso sumarse al segundo párrafo, en el entendido de que qué es lo que se pretende, sancionar o no al consumidor final. Yo creo que eso es súper complejo. Y por el momento, la investigación policial y la persecución penal apunta al distribuidor, al comercializador, y no al consumidor final. Gracias. Perdón, había una pregunta también hipotética del diputado Teao y una del diputado Riquelme, que no sé si estaban todos más o menos en la misma línea, sí.
Sí, solo que me quedé con la bala pasada por el ejemplo que dio el diputado Teao de la persona que usa un software para que lean el... eh, pero, pero... Claro, pero está pagado, en definitiva está pagado. Bueno, damos las gracias a la Policía de Investigaciones por su exposición. Invitamos a pasar adelante a los próximos 3 expositores. El representante legal de la Asociación de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, IFPI Chile, señor Francisco Nieto, quien concurre con su asesor jurídico, señor Fernando Silva. También al Senior Legal Director de BMK Abogados, señor Daniel Steinmetz, y al representante legal de la Mesa de Inteligencia Artificial de Chiletech, empresa de software, señor Roberto Andrés Gibson. Muchas gracias. Gracias. Comenzamos con la presentación que está en breve a ser proyectada del representante legal de la Asociación de Productores Fonográficos, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Y Videográficos de Chile, señor Francisco Nieto, y de su asesor jurídico, señor Fernando Silva, que sería usted. Tiene la palabra don Francisco. Presidente, con su intermedio doy las gracias por la invitación. Muy importante estar aquí porque es un tema súper complejo. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Básicamente somos una asociación de productores fonográficos y videográficos de Chile. Nuestro rubro obviamente es la música, siempre, y es una asociación sin fines de lucro, donde están reunidas las principales compañías de música de Chile, tanto multinacionales como nacionales. O sea, ahí hablo de Sony, Universal, Warner, Plaza Independencia, Música y Visión, y una serie más de compañías que son un poquito más pequeñas. ¿Ok? Y dentro de las finalidades primordiales de la asociación se encuentra proteger en Chile las actividades destinadas a la producción, comercialización y explotación de fonogramas y videos musicales. Vale decir, proteger, digamos, la parte, digamos, de los derechos propiamente tal de todos nuestros asociados. Ahora puedo seguir yo cambiando aquí, ¿no? Ahí sí, con la flecha. Nuestra posición. Bueno, la industria discográfica nacional e internacional ha sufrido por décadas por las copias y usos no autorizados de sus producciones musicales. En el fondo es una industria que ha tenido una rotación de como soportes muy rápida. En definitiva, en los últimos 30 años nos hemos paseado poco menos que desde el vinilo, después surgió el cassette, el CD, y hoy día estamos en la era digital 100%, entre medios estuvo la descarga, el download, los peer-to-peer, todo eso, que son fenómenos, digamos, tecnológicos que impactaron a la industria muy fuerte. Hubo una época de piratería donde la industria, digamos, decayó a nivel mundial sus ventas en forma muy fuerte. Entonces, por ello se ha considerado que las medidas tecnológicas de protección constituyen un medio importante de mitigación de tales usos indebidos. Razón por la cual también desde la década del 90 ha propiciado y apoyado la regulación de las mismas por la vía de establecer tipos penales vinculados con la ilusión de dichas medidas. Por lo expuesto, expresamos nuestro apoyo a esta iniciativa legal que obedece además al cumplimiento por parte del Estado de Chile de obligaciones contenidas en variados tratados internacionales, lamentablemente incumplidas. Hace una semana, bueno, Estados Unidos nos volvió a incluir en la lista de la 301 por precisamente incumplimiento de las medidas tecnológicas. ¿Ya? ¿Por qué importan las medidas tecnológicas de protección?
O sea, la protección tecnológica es esencial para la sostenibilidad comercial de la economía digital. O sea, sin esto, toda la era, digamos, actual, todo el avance de la tecnología quedaría sumamente expuesta a todo lo que se ha hablado aquí, lo que hablaron los colegas de la PDI. Y los pilares de la protección tecnológica son básicamente, aquí yo lo resumí, pero lo voy a explicar, digamos, son el acceso, la copia, la elusión y las tecnologías infractoras. En el fondo, las medidas tecnológicas de protección operan en capas para proteger el contenido digital. No es que sea una solamente, sino que van actuando en forma sistemática, ¿ya? Y cada una tiene diferentes métodos, digamos, como para impedir la ilusión, digamos, o la falta a esa medida tecnológica. El control de acceso es una contraseña o cifrado y autentificación para evitar los accesos no autorizados. Esa es una parte importante que tiene que contener este proyecto, sin duda. Después tenemos el control de la copia, que es la limitación técnica para impedir duplicación no autorizada. Luego viene los actos de elusión, que es la prohibición de romper o saltarse protecciones digitales puestas por el autor. Y las tecnologías infractoras, que son, digamos, múltiples. Estas son sanciones a la fabricación, importación y distribución de los dispositivos, servicios diseñados para eludir las protecciones. O sea, aquí el que se tiene que perseguir es al que vende las consolas, las devices, como se dice, y en definitiva ese es el culpable que permite, digamos, que se haga la explotación en distintos países del mundo. La protección por medio de aplicación de tecnología es fundamental para la sostenibilidad comercial y está al centro de los modelos de negocio de toda la economía digital e innovación. Industrias que dependen de las medidas de protección tecnológica. Esto es súper importante porque abarca todo lo que es el desarrollo tecnológico actual. Está el streaming, que es la puesta a disposición, en definitiva, que ustedes tienen la música, que la escuchan en cualquier momento, en el teléfono o en cualquier lado. Están los videojuegos, está el software, la música y los libros digitales. Eso es lo que abarcan más o menos todas las medidas tecnológicas de protección. El caso 1 es el streaming de video. Bueno, ahí las que actúan son los Digital Rights Management, que tenemos dos principales, el YWINE, que es de Google, y el Fair Play de Apple, impiden la grabación de pantalla y descarga no autorizada. Ahí tenemos los principales, Netflix, Disney y Prime Video. Después tenemos el caso de las consolas de videojuegos. El control de acceso y el firmware, que se llama, verifican la autenticidad del software mediante firmas digitales y chips. Impiden juegos modificados o piratas. Ahí tenemos las principales marcas. Y el proyecto de ley haría ilegal el desbloqueo, el jailbreak que llaman, de estas consolas para ejecutar software no autorizado. Antes era muy común en Santiago ir a cualquier parte y llevar la consola y te la modificaban, digamos, en 10 minutos porque le ponían un chip y te permitía usar cualquier juego pirata. Ese es más o menos. Hasta el día de hoy, sí. Siempre salen tecnologías nuevas y lo... No. No, pero hoy día hay otras consolas, digamos, que son bastante más avanzadas y permiten por bajo precio hacer, digamos, juegos de todas estas marcas que estamos viendo aquí y son legales. O sea, eso. Un día se las puedo ahí presentar. Bueno, los libros electrónicos. Todos hemos disfrutado de un libro electrónico. Es súper agradable tenerlo en el computador, ¿no es cierto? Y que el computador te lea. Y si te interesa una parte, lo paras y escribes tu nota. Pero eso queda en ese registro digital. Pero uno no lo puede, digamos, manipular. Porque tiene formatos propietarios, como el AZW y el KFX, que atan el contenido al dispositivo o aplicación. O sea, el usuario no puede convertir el archivo a PDF o EPUB para leerlo en otro dispositivo sin romper la protección. Y por último tenemos el caso del software y SaaS
que SaaS es el Software as a Service, ¿ok? En el fondo es la verificación permanente en la nube. El software requiere una conexión periódica a Internet para validar la licencia. En el fondo evita el crack y las licencias falsas. Antes, cuando teníamos un Microsoft, nosotros agarrábamos, comprábamos un CD pirata por ahí, lo metíamos en nuestro computador y funcionaba. Y el único cuidado era que no saliera el simbolito que era símbolo, o sea que esta es una copia pirata, ¿no es cierto? Pero hoy día no. Con Microsoft tenemos las licencias y ellos se encargan de hacer esto. Este control se hace en forma automática en la nube. Esa es la gran diferencia. O sea, todos estos software están permanentemente siendo controlados por la nube mediante medidas de protección tecnológica. Después tenemos el caso de la música en streaming, que es lo nuestro. Ahí tenemos los principales, que son iTunes, Deezer, Spotify y YouTube Music. Y estos son archivos cifrados, descargas no convertibles, acceso acondicionado a suscripción. En Deezer, por ejemplo, ya tenemos la identificación cuando se ocupa la inteligencia artificial. Deezer ya te indica si la canción usó inteligencia artificial, si es 100% o una parte de inteligencia artificial. Los otros están trabajando, todas estas otras plataformas están trabajando en lo mismo, lo cual es muy interesante. Y después las capas de protección que yo les hablaba, que este es el cifrado de flujo, o sea, en el fondo cuando uno hoy día escucha una canción, la canción no viene del proveedor o del DSP que se llama, no viene la canción completa, no viene el MP3 como era antes, que uno lo podía descargar, hoy día viene fraccionado. Y es digamos, una transmisión, digamos, que se está haciendo parcialmente y se va borrando, digamos, la parte de la memoria caché. También tenemos el Digital Rights Management, que es más o menos lo mismo, identifica la licencia al usuario y solamente ese usuario la puede utilizar. Se da el caso, por ejemplo, si yo estoy escuchando, no sé, Spotify en mi celular, lo puedo usar ahí, pero no puedo escucharlo al mismo tiempo en el computer. ¿Okay? Ese tipo de cosas lo hacen todos estos mecanismos. Después tenemos la fragmentación, que es un poco lo mismo que hablaba antes. En el fondo, la transmisión se hace en forma parcial, nunca en forma completa, porque ahí están actuando las medidas tecnológicas de protección. Y la toquetización es más o menos lo mismo, pero de una manera más parcializada. Entonces, durante la transmisión de música con conexión de Internet activa, también se aplican camadas de protección tecnológica. Es como un escudo que tienen y que se van aplicando una a una. Estas medidas de protección son utilizadas en combinación en distintas camadas durante el flujo de consumo de las obras, en general. Siempre es lo mismo. El uso de las medidas tecnológicas de protección, bueno, las medidas de protección tecnológica no restringen los usos legítimos y protegen modelos de negocio y evitan herramientas diseñadas para la copia no autorizada. Cuando se habló hace un rato de las excepciones, bueno, las excepciones en realidad no están en este proyecto, pero sí están en la ley de propiedad intelectual. Ahí hay excepciones respecto de ciertos casos específicos. ¿Ok? Aquí les puse un caso, digamos, típico, que el stream ripping. El stream ripping principalmente es de video. Todos estos sitios, el youtube.com o el notube.net, son todos de YouTube. En el fondo son explotaciones ilegítimas. Parece que lo conocen, ¿eh? Se ríe por ahí. Bueno, este es un barniz rapidísimo, ¿eh? Pero en el fondo el stream ripping es, tú entras a cualquiera de estos software que los pueden buscar y entran de una, y te permite a través del link del video original extraer la música. Tú descargas la música, no el video, descargas la música, solamente la música, ¿ya? Y de esto hay, no sé, yo puse los 5 primeros y miren la cantidad de visitas que tienen, 671.000 visitas, ¿eh? Y realmente a nivel, digamos, de cifra es muy, muy significativo. Este es un caso típico, digamos, que para demostrarles la gama el nivel de, ¿cómo se dice?, de uso ilegítimo que puede haber. No, esto es una visita, digamos, en un mes, más o menos.
¿Mm? Sí, esta es la fuente en febrero del 2026. Y el equivalente en el año es más o menos al 20% de todo lo que se escucha en Spotify, por ejemplo. Es mucho, 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 mucho. Solo en Chile. Sí, esta cifra es de Chile exclusivamente. O sea, les podría mostrar cifras de toda la región si quisieran, pero en Chile es muy significativo. Brasil es el que la lleva, por lejos. Somos el top 2. Esa es tecnología pura, o sea, estos son software que están trabajando las 24/7 y ellos son los que empiezan a, digamos, a captar toda esta tecnología y la dan de baja. Además, la industria tiene muchos convenios firmados, digamos, con empresas, con todas las que yo nombré antes, en YouTube, todas las plataformas estas. Entonces, cualquier uso ilegítimo hoy día es dado de baja. Por ejemplo, un video subido, digamos, aunque sea en una reunión familiar, o que yo estuviera filmando aquí, pusiera un video con Madonna, nos van a bajar la música. El video, o sea, va a quedar el video, pero sin la música. Entonces, todo eso es una tecnología, digamos, que se puede hacer. Nosotros tenemos gente experta en esto, en Londres, trabajando permanentemente, y aquí en la región también. Si les interesara más adelante una charla técnica 100%, no hay ningún problema. ¿Ok? Y bueno, las conclusiones. La protección por medio de aplicación de tecnología es fundamental para la sostenibilidad comercial y está al centro de los modelos de negocio de toda economía digital e innovación. IFPI Chile apoya esta iniciativa legal que permite dar un marco regulador a las medidas tecnológicas de protección. Por ello, es indispensable el establecimiento de tipos penales vinculados con la elusión a las medidas de protección tecnológica. Estos tipos penales deben abarcar toda clase de medidas tecnológicas de protección, incluyendo las desarrolladas recientemente. Debe evitarse la inclusión de elementos subjetivos en los tipos penales, los que normalmente traban los procedimientos judiciales. Y la última es muy importante porque la penalidad en función de los perjuicios causados es un tema que deberá discutirse por las dificultades de cuantificación de los mismos y por constituir una carga procesal para las víctimas. O sea, esto es realmente muy importante porque como está el proyecto hoy día, toda la fuerza de la prueba estaría cayendo en las víctimas. Y eso debería, digamos, revisarse durante la tramitación del proyecto. Eso es básicamente lo que queríamos mostrarles, un vistazo más pragmático, pero que fuera general, digamos, no solamente relacionado con nuestra industria. Así que... Muchas gracias, don Francisco. Yo no sé si don Fernando quería agregar algo a la exposición. Le pido que muy breve, por favor, que se comió de sobra los 10 minutos que tenían. Brevísimo. Solamente para instarlos a poder sacar adelante esta iniciativa legal, hacerle una confidencia a ustedes. Yo asistí como asesor de la delegación de Chile a la conferencia diplomática que se celebró hace 30 años atrás, en que Chile puso su firma a un tratado comprometiéndose a introducir en la legislación chilena la regulación de las medidas tecnológicas de protección. Han pasado 30 años, estoy sentado yo mismo acá, instando a ustedes, entusiasmándolos para que puedan sacar adelante esta iniciativa. Eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Muchas gracias, don Fernando. A continuación nos acompaña el Senior Legal Director de BMK Abogado, señor Daniel Steinmetz. Tiene la palabra. Muy buenas. ¿Sí? Ahí sí. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Steinmetz. Soy abogado de la Universidad de Chile. Durante mis últimos 25 años de ejercicio profesional he trabajado en la industria de las telecomunicaciones, ISPs, operadores de televisión de pago y también en industria de programadores.
Entre el año 2013 y el año 2019 trabajé como Senior Vice President para Fox International Channels Latinoamérica, a cargo específicamente de los temas de antipiratería para toda la región. Entre el 2018 y el 2023 cumplí el mismo rol en The Walt Disney Company. Y desde el 2023 me tiré a ser independiente y trabajo en una oficina abogado asesorando específicamente en estas materias y también desde un punto de vista de lo que es litigios. Y lo que le quiero exponer es mi opinión personal sobre este proyecto. El proyecto en sí, en mi opinión, efectivamente es un importante avance. El incorporar la medida de tecnología de protección era un avance necesario al cual, como ellos lo expusieron acá, estamos al debe desde hace bastante tiempo. El problema que yo veo es que el proyecto mantiene un diseño predominantemente judicial y que se traduce en asimetrías o falencias estructurales frente a ese ilícito ilegal que se está tratando de proteger. En otros términos, el aprobar la ley en los términos en lo cual actualmente está redactado, no va a producir, y lo quiero subrayar, no va a producir un cambio real en la disponibilidad de la oferta ilícita en Chile. La piratería no va a bajar si es que se aprueba este proyecto en los términos en los cuales actualmente está redactado. ¿Por qué? Porque la ley no va a servir para desincentivar este ilícito penal que se busca proteger. Será en definitiva una raya en el agua. Perdonen lo coloquial, pero va a ser así. Y quiero profundizar en el concepto de asimetría estructural. Y por qué es necesario entender que la vía judicial ordinaria no funciona frente a este tipo de ilícitos. Y hay que entender, en primer lugar, que el ilícito digital al cual hoy día estamos enfrentando no es lo mismo que el ilícito tradicional en materia de propiedad intelectual. Hay 4 características que lo hacen muy distinto. La velocidad es lo primero. El daño económico que se produce por los ilícitos digitales es inmediato. Un contrabandista en los años 90 podía mover 1000 DVDs en un mes. Un operador de IPTV pirata puede llegar a atender a varios millones de hogares de manera inacta, en segundos. Segundo concepto, masividad. Un solo operador ilícito es capaz de distribuir en simultáneo cientos de canales, miles de títulos a costo marginal igual a cero. Tercero, el tema de la reaparición. Si un dueño de contenido es capaz de obtener el bloqueo de un dominio, ese operador ilegal es capaz, en minutos, de crear un sitio espejo o aplicación en Android distinta a la que se bloqueó en minutos. El proceso judicial chileno no tiene las herramientas actuales necesarias para poder perseguir esa evolución dinámica. Y cuarto, un tema súper importante, el anonimato con que actúan estos operadores ilegales. Siempre lo hacen a través de VPNs, que son las Virtual Protocol Networks, o bien desde el extranjero, lo cual tenemos ahí una complejidad mayor porque estamos hablando de delitos transfronterizos. ¿Okay? Adicionalmente que el sistema judicial chileno te obliga en materia civil a tener individualizado una persona natural a la cual tú puedas dirigir esa acción, lo cual a veces es muy, muy difícil porque están ocultos y por lo tanto de esos temas tenemos que hacernos cargo. El resultado, y lo dejo en una sola frase, es que el operador ilegal captura el beneficio económico en tiempo real. El remedio judicial llega años después, cuando ese valor comercial por el cual se pagó ya no vale nada. Y los quería invitar a hacer un ejercicio mental con
lo que es el valor comercial de un partido de fútbol. Imagínate que está jugando la Universidad de Chile con el Colo-Colo, el dueño de esos contenidos los compró hace varios años atrás, TNT Sport, lo vende a través de sus diferentes plataformas legales y para poder obtener un beneficio por esa inversión que hizo en la compra de estos derechos, puede vender ese contenido hasta antes que comience el partido. Termina el partido y el valor comercial de esa inversión que hizo es igual a cero. Si un pirata le piratea un partido de fútbol a TNT Sport en el minuto 1, el perjuicio económico para el dueño de dicho contenido es total. Se consumió ese partido en esos minutos, en esos 90 minutos, y la verdad es que si quisiera actuar judicialmente en contra de ese operador pirata, se va a demorar años. Es decir, en 90 minutos se jugó su partido y lo perdió. Esta es, en mi opinión, la primera pieza estructural del problema. El tiempo del ilícito digital es incompatible con el tiempo del proceso judicial. Cualquier sentencia favorable judicial obtenida ex post, meses o años después, no le sirve de nada al titular del derecho de autor o conexo. La justicia va a llegar cuando el daño ya es irreversible. Y es bueno también que dimensionemos el tamaño de este problema. Aquí no se ha mencionado, pero hay un reporte de la Alianza contra la Piratería del cuarto trimestre del año 2025, en el que señala que 1 de cada 2 hogares en Chile consume piratería online. Es decir, estamos hablando de más de 2 millones de hogares, siendo Chile uno de los países con mayor nivel de piratería a nivel de Latinoamérica. Este informe además habla de que en conceptos generales al año las pérdidas para toda la industria son sobre 500 millones de dólares a nivel consolidado, y sin considerar lo que pierde el Estado de Chile por concepto de no recaudación tributaria. Si hablamos solamente de IVA, estamos calculando sobre 500 millones de dólares, estamos hablando de pérdidas de cientos de millones de dólares para el Estado de Chile. Ni siquiera estoy hablando del impuesto a la renta, que también podría ser un concepto importante a considerar en el minuto de darle la importancia que se debe a tener una protección efectiva a estos derechos. Otro tema que no se ha conversado, pero que ya existe literatura y existen algunas investigaciones que se han hecho a nivel de otros países de la región, es que la piratería digital ya no solamente es un problema económico, es hoy un vector activo de cibercrimen contra el mismo usuario. El usuario que pagó esos 5.000 pesos para poder acceder a estos contenidos no sabe de que junto con darle acceso a un password da acceso a información de su propio computador, de sus propias cuentas, de su cámara, de los archivos que tiene en sus sistemas personales. Se nombró a Magis TV. Este es un objetivo, Magis TV es un objetivo a nivel de toda Latinoamérica. En toda la región, la policía, qué pena que se haya ido la gente de la Bridepi, porque tiene varios casos que hemos presentado contra Magis TV. Magis TV es un target a nivel regional. Bueno, estos operadores ilegales, estas bandas criminales, distribuyen malwares camuflados como reproductores. Es importante mencionar que en Brasil, hace ya unos 6 o 7 años atrás, empezó lo que se llamó la Operación 404, en la cual la gente de la PDI ha participado como veedores, donde efectivamente se coordinaron las policías regionales para perseguir este delito transfronterizo. Hubiera sido una buena oportunidad de haberlo conversado con cómo podría la Bridepi poder integrarse de manera más efectiva y llevar una operación 404 también en Chile. Por lo tanto, yo me preguntaba, imagínense que una persona que trabaja en algún ambiente crítico del Estado
llámese Banco Central o dentro de esta honorable Cámara de Diputados, se pudiese acceder a su información privada de esos computadores. Estamos hablando en definitiva que podríamos estar frente a un problema de seguridad nacional. Y así se está enfrentando en otros lugares. Esto es un problema de ciberseguridad y de protección de datos personales también. Y lo cual, en definitiva, no solamente afecta a ese usuario, sino también a todo, o pudiera llegar a afectar a todos los chilenos. Y este problema requiere un remedio rápido, no uno que llegue con una sentencia judicial 1 o 2 años después. Se mencionó también el caso de el incumplimiento que ha tenido Chile sobre el Tratado de Libre Comercio y en lo que decía relación con la incorporación de las medidas tecnológicas de protección. Efectivamente, en lo que se llama el 301, el USTR Report, ha señalado a Chile ya por octavo año seguido como dentro de los que se denominan, abro paréntesis o comillas, Priority Watch List, efectivamente por no contar con herramientas efectivas que protejan los intereses de los que son los dueños de los derechos de propiedad intelectual, llámese derechos de autor, llámese derechos conexos. Y las observaciones específicas que hace son 4. Altos niveles de piratería online, IPTVs ilegales, apps piratas, robos de señales, elusión de medidas tecnológicas. Penas sin efecto disuasivo. El proyecto de ley, si bien considera penas, no van a cumplir el efecto que efectivamente se requiere, no son disuasivas. Yo he tenido he patrocinado varias causas criminales donde en definitiva los fiscales, porque las penas son bajas, generalmente no perseveran en los delitos y generalmente hay salidas alternativas que son ofrecidas a quienes están detrás de estos ilícitos. Ahora, ¿por qué la vía judicial ordinaria reproduce esta asimetría estructural? Insisto, la vía judicial ordinaria no resuelve el problema, ni siquiera con este proyecto. Y aquí van algunas razones concretas. Tiempos incompatibles. Se mencionaba el caso de que se había obtenido una medida prejudicial precautoria por Warner para el bloqueo administrativo de unos sitios o dominios de Magis TV. Yo fui el abogado que presentó esa medida prejudicial. Y les quiero hablar desde mi experiencia. Esta lo presentamos con una lista de dominios de Magis que me entregó mi cliente en ese minuto en el año 2024. Presenté la medida prejudicial en enero del 2025 y obtuve la resolución del 19 Juzgado Civil en agosto del 2025. Es decir, obtener una medida prejudicial uno se demora 8 meses, promedio. Del listado de los 15 dominios originales por los cuales yo presenté la medida prejudicial, en agosto del 2025 ya habían sido mutados 12 de los 15 dominios que había solicitado bloquear. Por lo cual, la medida prejudicial, en definitiva, fue ineficaz para los intereses de quien se había perjudicado, la víctima de esto, que era el dueño del contenido. Las complejidades de poder individualizar un demandado. El sistema chileno requiere personas con domicilio y la verdad es que estas personas son delincuentes y si se esconden, esto requiere un cambio importante a nivel de procedimientos de los códigos de procedimiento civil, específicamente el Código de Procedimiento Civil. Se necesita tener identificado una persona con nombre y con domicilio para poder iniciar este tipo de acciones, lo cual es un dolor de cabeza para aquellos que en ese minuto se están viendo afectados por este tipo de acciones ilegales. Tercero, no tenemos tribunales especializados. Son materias técnicamente muy complejas. Es muy difícil explicarle a un juez que en general estas materias no son de común de su día a día, llegar a explicarles el modus operandi que hay detrás, lo cual hace obviamente también demorar internamente, y se entiende el porqué, tomar medidas o dictar resoluciones judiciales en protección de las víctimas de estos delitos.
¿Hay alternativas? Sí, las hay. Existe en legislación comparada, y específicamente en Brasil, ciertas soluciones que se le han dado de manera de proteger mejor a las víctimas de estos delitos. Y una de las cosas más efectivas es proteger a esas víctimas a través de bloqueos administrativos de estos dominios o sitios ilegales. Es decir, no tener que pasar por toda la burocracia judicial, sino empoderar a algún ente administrativo, llámese Subtel, llámese Consejo Nacional de Televisión, o llámese Agencia Nacional de Inteligencia, si estamos hablando de seguridad nacional, que en definitiva, a través de un mecanismo donde el afectado por estas acciones ilegales le informe cuáles son estos dominios o estos sitios que están reproduciendo ilegalmente los contenidos, la agencia hace esto son cosas de minutos, hace un análisis de validez de la información y comunica a los proveedores de servicios de Internet, los ISPs, sobre que se ordene bloquear el acceso por parte de los usuarios a estos dominios. Esto no implica que no haya responsabilidad para quien solicita este bloqueo. En definitiva, lo que se hace es, se solicita el bloqueo, pero posteriormente se hace un análisis de validez o de legalidad por parte de la autoridad. Terminando, quiero solamente que se queden con la idea de que es necesario, y así se lo solicito a esta honorable comisión, complementar o hacer indicaciones a este proyecto de manera que se puedan incorporar medidas administrativas de bloqueo, lo cual en definitiva va a ir en protección a las que son en definitiva las víctimas de estas infracciones, que son los dueños de los derechos de propiedad intelectual, llámese derechos de autor o llámese derechos conexos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Finalmente, la última exposición antes de que pasemos al intercambio y votación, el representante legal de la Mesa de Inteligencia Artificial de Chiletec, Empresas de Software, señor Roberto Andrés Gibson. Tiene la palabra. Por la invitación. Voy a hacer un resumen del resumen que tenía en pos de todos, ¿ya? Y mi posición, bueno, como decía la presentación, yo vengo en nombre de Chiletec, una asociación gremial de empresas de desarrollo de software y servicios de tecnología. Nuestra visión va por otro lugar, ¿ya? Aquí hemos hablado sobre la protección de la propiedad intelectual y el derecho o los derechos del autor, ¿ya? Nosotros desde el software también tenemos cierta autoría, generamos software y también nos hemos visto de alguna manera afectados por la piratería, llevamos harto rato en eso. Sin embargo, mi punto de vista, el cual quiero plantear, tiene que ver con el uso que hacemos eventualmente de los contenidos y cómo hoy día Internet y la inteligencia artificial pasan a ser materiales que están en el ecosistema, ¿ya? Que tenemos que verlos de una manera distinta. Me parece que aquí ya tocó algunos temas que hablaban de ciberseguridad, por ejemplo, ya que cruzan con esto, ya el tema de educación, que se habló también antes al respecto, ya. Ahora voy a tomar una pregunta que plantearon también a la PDI respecto al tema de la actualización, ya. Esta ley que estamos actualizando data de hace bastante tiempo, de cuando el mundo era análogo. Hoy día estamos en un mundo digital, pero no basta con hacer una actualización al mundo digital. Cuando planteo que el Internet y la IA son parte del ecosistema es porque esa es la base de lo que viene. Y lo que viene tiene que ver con agentes, tiene que ver con entidades autónomas capaces de realizar transacciones, de rebuscar contenido, de contestarme, ¿ya? Y no podemos quedarnos solamente en pedazos de fierro o negocios que son del siglo XXI o inicios del siglo XXI. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología y esta base nos va a sobrepasar en velocidad, ¿ya? En conocimiento,
Y de alguna manera la protección que tenemos que ver al derecho de autor es cómo ese autor de ese contenido, ¿cierto? Bueno, el concepto de piratería va a cambiar también. Ya no es que me copien mi contenido completo, el CD, o bajo el contenido. ¿Qué pasa si esta IA generativa utiliza como fuente, ¿cierto?, mi música, mis textos, mis contenidos? ¿Vamos a proteger también a ellos? Eso como que de alguna manera queda abierta en esta propuesta, ¿ya? Creo que es una buena idea legislar y colocar tecnología, ¿ya? Sin embargo, creo que estamos abriendo la puerta para poder hacerlo, ¿ya? Si nos quedamos solamente con aquello, vamos a quedar cortos y vamos a tener que revisarla nuevamente en un futuro cercano, ¿ya? Entonces, el concepto de la hora, actualicémosla. ¿Necesitamos tecnología? Sí, pero no pensemos en la tecnología de ahora, pensemos en la tecnología de lo que está sucediendo. Hoy día la IA es una herramienta más, así como fue Internet. Hoy día Internet ya, o sea, todo el mundo tiene Internet. Bueno, la inteligencia artificial va a ser lo mismo, todo el mundo lo va a utilizar. Ya, hoy día no nos cuestionamos usar un computador. Ya, en un año más no nos vamos a cuestionar si usamos o no inteligencia artificial. Sí la vamos a usar. ¿Por qué? Porque nos va a potenciar como seres humanos. Pero tenemos que proteger el material que es hecho por ese humano. Y creo que ahí hay un vacío que no necesariamente está en la ley. Resumí bastante como para poder hacer, puse la punta al iceberg solamente, ¿no? Gracias por escuchar. Muchas gracias, don Roberto. Ofrezco la palabra. Por favor, les voy a pedir que seamos lo más breves posible, ¿sí?, para poder tener la votación general. Diputado Soto, diputado Teao y diputado Riquelme. Gracias, presidente. Me parece que hay una visión transversal y bastante general respecto de la preocupación sobre la técnica legislativa o la redacción del proyecto, más allá de compartir los objetivos que busca regular y sancionar. Y creo que es compartido también de algunas de las exposiciones que hemos tenido el día de hoy. Entonces, con el objetivo, presidente, de que saquemos adelante una buena ley, con una redacción que sea ojalá consensuada transversalmente y que tenga ojalá unanimidad en esta comisión. Yo creo que a lo mejor sería bueno, presidente, reevaluar el hecho de votar el día de hoy en general y poder tener a lo mejor una instancia de aquí a la próxima semana, llegar con una propuesta común, ya una mesa técnica que puede ser acompañada por el Ejecutivo, por los asesores de los parlamentarios de todas las bancadas, y recogiendo también las visiones de lo expuesto el día de hoy por los invitados, de manera tal de que tengamos una votación económica y debidamente sancionada y con convicción, y no con las dudas transversales que se han planteado el día de hoy respecto particularmente de la preocupación que hay de cómo esto podría eventualmente, bajo la redacción actual, afectar a los consumidores finales, y que entiendo no es el objetivo, ¿no? Y también respecto de que sea una norma que sea en la práctica aplicable, ejecutable, no una raya en el agua, como dijo uno de los expositores, ¿verdad? Que no sea letra muerta, como muchas veces ocurre. Creo que tenemos tiempo para hacer las cosas bien, presidente. A lo mejor no hay que apurarse. Entendemos que hay una urgencia. No sé efectivamente qué día venza esa urgencia y cuánto plazo tenemos para analizar esto. Pero incluso si fuese... ¿Perdón? Ya. Incluso si fuese necesario conversar con el Ejecutivo para renovar esa urgencia y que el Ejecutivo también pueda participar de esta nueva redacción más consensuada, yo creo que sería un ejercicio perfectamente posible de realizar, en el entendido de que hay un ánimo bastante transversal de que el objetivo que busca el proyecto se pueda cumplir. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. Yo soy de la opinión de que sin duda perfeccionemos el proyecto. Creo que tenemos una exposición aquí muy contundente en sentido de que debiéramos incorporar, ¿no es cierto?, las nuevas formas de vulneración de las medidas tecnológicas de protección a través de la inteligencia artificial,
de quizá incluir facultades administrativas para bajar el contenido, pero creo que todo lo señalado es complementario, ¿no es cierto?, al vehículo judicial que se propone. Si bien podemos acotarlo también para que no afecte a los consumidores finales, pero en el fondo aquí lo que estamos ante todo regulando es el incorporar o darle rango legal a las medidas tecnológicas de protección que hoy día no lo tienen, ¿no es cierto? Y tipificar su transgresión como un delito contra la propiedad, que eso es lo que es en definitiva. Entonces yo creo que el proyecto efectivamente lo podemos complementar con capas adicionales, y creo que para eso vamos a tener una muy provechosa discusión en particular, pero creo que sería un despropósito que en el fondo no entremos de lleno a la discusión particular, porque no le veo, no veo cuál sería el objetivo en el fondo, si estamos todos de acuerdo en el objetivo general, en que avancemos, digamos. Entonces, por eso yo lo que planteo es que podamos de una vez entrar a discutir los lenguajes que están aquí contenidos, porque yo, como bien dice usted, creo que aquí tenemos comunidad de propósito. Entonces, la forma de avanzar, creo yo, justamente es la votación en general. Diputado Thiago. Muchas gracias, presidente. Bueno, agregarle a lo que dijo la gente de la PDI sobre los términos, que eso lo podemos hacer en indicaciones, los nuevos términos utilizados, ¿no es cierto?, en ciberseguridad para que el juez no se entienda de qué se está hablando. Es un complemento a la ley. Yo tengo una pregunta para ISPI. Por ejemplo, revisando el proyecto, una profesora durante su vida compró, por ejemplo, libros en Amazon Kindle, por ejemplo, y pagó todos y cada uno de sus libros. Entonces mi pregunta es, hoy día, no sé, no quiero utilizarlo en eso y me quiero llevar los libros que yo compré a otro sistema para poder leerlos, quizás a un iPad o algo más grande, y no puedo traspasar de este sistema a otro. El problema es que sí pagó por los libros, pero ahora no los puede leer porque se está cambiando de sistema. Según la ley, es súper estricta, o sea, no permite, obviamente, está protegiendo los derechos de Amazon, que creo que es el dueño del Kindle, pero no está protegiendo los derechos del consumidor de haber pagado, ¿no es cierto?, los libros, que ahora se los quiere llevar para otro lado. Ahí veo que hay una deficiencia ante el consumidor. Entonces, esa es la primera pregunta. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer cuando mi tío Juanito compró, ¿no es cierto?, a través de una plataforma que está en Europa, un servicio? El intermediario también está allá, pero cuando esta ley, ¿no es cierto?, esté en ejecución, va a caer sobre él. La pregunta es, ¿quién va a perseguir a las dos personas que están en Europa en estos sistemas? Como que al final el consumidor final es el que está pagando, ¿no es cierto?, la pena y no lo que están entregando el servicio. No sé si eso está contemplado. Aquí en la ley por lo menos no está contemplado. No sé si se pueden referir con respecto a eso. Y por último, aquí estamos viendo que los investigadores, para poder, ¿no es cierto?, revisar si es que los software están o no siendo transgredidos, deben nuevamente destruir, digamos, el software, que esa es la palabra que se utiliza, digamos, en el término de ciberseguridad. También está técnicamente eludiendo el MTP que presentaron acá. Entonces ahí tenemos problemas porque justamente un investigador, para poder revisar, ¿no es cierto?, los softwares que están siendo vulnerables, tiene que vulnerar el mismo software. Está cometiendo un crimen también, según lo que aplica esta ley. No sé si también se puede referir a eso. Muchas gracias. Respecto de lo primero respecto de Kindle, la persona, digamos, puede descargar, digamos, la compra en su teléfono, en el computer, en tablet, donde quiera. El hecho, digamos, que se traslade, digamos, de país, lo que sea, ella no va a perder nunca la propiedad de esos libros. Los tiene en el software y no los va a perder. O sea, lo que no puede hacer es traspasarlos, pero eso es, digamos, voluntad de la persona. Pero la aplicación la va a tener siempre y el libro lo va a tener siempre a su disposición. Esa es la respuesta técnica a eso. Solamente en la plataforma. Claro,
Es lo mismo que querer ver una película en Amazon Prime teniendo la suscripción de Netflix. No puede, no puede. ¿Te fijas? Lo otro, de la persona, digamos, que está en Europa, que sé yo, el planteo que hiciste, ahí la que investiga aquí es la PDI, pero es la sección del cibercrimen. Esos tipos son los que han participado en operaciones transnacionales en forma colaborativa dentro de nuestra industria, en Brasil, por ejemplo, y ellos son los que tienen las capacidades, digamos, como para trabajar este nivel, digamos, llamemos de elusión o de usos no autorizados digamos, de cómo se llama, por parte de los titulares de obras o de lo que sea, tecnologías en general. Entonces, ellos son los que están dirigidos a la investigación y son ellos los que van a identificar al tipo que esté en Tombuctú y lo van a llevar, digamos, a terreno, le van a hacer, digamos, todo lo que sea necesario, sabemos lo difícil que es, pero ya en Brasil se han producido resultados muy positivos con respecto a eso. ¿Ya? Así que eso es lo que más o menos puedo señalar. Sí, tengo dos preguntas más para proceder a la votación después. Diputado Riquelme y diputada Cucumías, por favor. A ver, si bien yo estoy favorable a la idea de legislar, me preocupa el articulado, presidente, por su intermedio, porque hoy día hay litigios a nivel internacional respecto al entrenamiento de inteligencia artificiales con el uso justamente de obras protegidas. Varios recursos o procesos judiciales que hay contra estas grandes empresas de inteligencia artificial que han entrenado sus inteligencias artificiales, valga la redundancia, con obras que están protegidas. Con este articulado yo no podría desarrollar un proyecto de inteligencia artificial como lo desarrollan las grandes empresas que están en Estados Unidos, China y en otros lugares, porque quedarían protegidas todas las obras a través de, y leo, cualquier tecnología o dispositivo, lo que ya están haciendo y siguen haciendo las empresas de inteligencia artificial. O sea, no existe una reciprocidad legislativa respecto a esto. Me preocupa, ¿no? Me preocupa, porque encuentro que el articulado es muy restrictivo, ¿ya? Y más aún que nos quedan muchas dudas respecto a su aplicación. A ver si el señor abogado nos pudiese iluminar, más aún que tuvo que trabajar en una empresa internacional respecto a esto, y si nos puede confirmar que efectivamente hay abiertos procesos jurídicos respecto al mal uso. Doy un ejemplo. Hoy día empresas de Estados Unidos han incorporado dentro de su inteligencia artificial bancos de datos, imágenes, etcétera, por ejemplo, de nuestro país, de premios Nobel de literatura, e incluso información de diarios y televisión que hay acá en Chile que están protegidos por derecho de autor, para poder entregar la información por la cual ellos cobran. O sea, ellos entrenaron su inteligencia artificial con publicaciones que estaban protegidas y después, sin pagar ni un peso, pero después nos cobran a nosotros por esa misma inteligencia artificial a través de un fee. Esa es mi duda. Perdón. Esa era mi duda. No hay problema, presidente. Don Daniel. Sí. Siento que la pregunta va más dirigida hacia él, que habló sobre el tema de inteligencia artificial, pero efectivamente coincido en que el proyecto no cubre de manera adecuada varias incógnitas de lo que está ocurriendo actualmente, sobre todo lo que es el tema del desarrollo de inteligencia artificial. Efectivamente, desde el año 2021, que es la fecha de la iniciativa de este proyecto hasta el día de hoy, el mundo, desde la mirada de las protecciones tecnológicas, ha cambiado en 180 grados. Y obviamente, en los términos en que actualmente, en mi opinión, está este proyecto, no va a ser suficientemente robusto para hacer frente a lo que se viene en esta materia. Ya lo dijo aquí mi colega, es decir, necesitamos tal vez darnos un tiempo y aprovechar esta oportunidad de incorporar esa visión a futuro que nos permita como país enfrentar de una mejor forma la protección efectiva de los derechos de autor y los derechos conexos relacionados con nuestro
antigua ley de propiedad intelectual que es del año 1970. Sí. Aló, sí, ahí sí. Ya, estamos parados en un punto de inflexión en donde voy a hacer una analogía que no sé si es tan precisa, pero creo que ayuda al ejemplo. Hoy día tenemos información pública. El diario oficial, por ejemplo, se publica. Se espera que todos lean el diario oficial. No todos leemos el diario oficial todos los días. Pero si yo tengo un agente que le indico y le digo, por favor, yo estoy preocupado de este tema y este tema, es ese agente el que va a ir a leer todos los días el diario oficial y además toda información que pueda captar para poder traérmela y mantenerme informado. Eso es algo que ya hoy día se hace. Y el ejemplo que quiero dar es con el cobre, ¿ya? El diario oficial es el cobre, ¿sí? Pero el cobre sale y después lo compramos en algo más sofisticado, que podría ser una obra que una inteligencia artificial entrenada afuera, ¿cierto?, la trajo. Y la estamos pagando a esa inteligencia artificial de afuera. Estamos pagando por ese electrónico que estamos comprando con ese cobre que salió de acá, ¿ya? Entonces, no sé si la analogía es 1 a 1, ¿ya? Pero el mensaje es que estamos en... no sé, este punto de inflexión nos tiene que permitir ver otro paraje, ¿ya? Creo que estamos todavía atrapados en temas que son importantes, la velocidad del tema jurídico, ya es algo que va un poco más atrás, pero yo empujo, y esa era mi misión acá, veamos hacia adelante, qué se nos viene, ya, porque el cambio tecnológico es no menor, ¿no? Eso. Gracias, don Roberto. O sea, creo que dice como futuros proyectos que deberíamos, en el fondo, distinto de esto, ¿no? O sea, bueno, yo traía dentro de mis resúmenes, me tocó leer esta ley, pero además la crucé con otras leyes. Y hay varias leyes que están entre ellas, de alguna manera, interconectadas, ¿ya? Ciberseguridad, el tema de derechos, protección de datos personales, ¿ya? Todo el tema médico que se viene, ¿ya? De alguna manera queremos ayudar a la ciudadanía, todo lo que son las fichas médicas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Propiedad intelectual no es propiamente tal mi grupo sanguíneo, ¿ya? Pero sí es información relevante. Gracias, don Roberto. Última pregunta, diputada Cucumíes. Yo quiero decirlo porque no me estoy negando a lo que hay detrás, ¿no? Pero yo siempre me pregunté, antes de ser candidata a diputada, y la crítica que le tenía al Parlamento es que se aprueban leyes que están mal hechas y mal redactadas y después las arreglamos en el camino. Y la verdad es lo que siento es que estamos apresurados por esto. Yo quiero sumarme a lo que ha dicho el diputado Soto. La verdad es que podríamos pedirle al Ejecutivo que venga la próxima semana y aprobarla con premura, y podríamos citarnos nuevamente, pero aprobar hoy día una norma que en la letra A dice una cosa y en la B se contradice y no tenemos claro, y ninguno de los expertos que hemos escuchado está totalmente claro de que esto sirva, la verdad es que yo pediría, si hay que sesionar de nuevo, bienvenido sea, pero les pido que con la premura que tenemos, y si es un proyecto mal, porque no he escuchado a nadie, y le agradezco a todos los días que han venido a exponer, que diga que es un buen proyecto. Entonces, entendemos que hay una necesidad y en ese contexto por supuesto que estamos disponibles, pero ¿por qué no hacer el esfuerzo de pedirle al Ejecutivo que venga, que generemos un trabajo rápido y mejoremos de una vez y saquemos algo de verdad que nos sirva al país, a la industria y por supuesto a los ciudadanos, porque aquí también queda claro que se va a perseguir al ciudadano que compra, entonces no está claro. Propongo eso, presidente. Es que yo, a ver, la petición de que venga el Ejecutivo, yo la entiendo en el contexto de que no hubiera venido el Ejecutivo, pero la sesión anterior estuvo el Ejecutivo aquí exponiendo precisamente para este proyecto. Ahora, todo lo que se está argumentando tiene que ver con la discusión justamente en particular. Yo no entiendo por qué se opone la idea de aprobar, la idea de legislar, la idea de votar en general, a que mejoremos el proyecto. Todo lo contrario, yo creo que la mejora del proyecto pasa justamente porque avancemos en el trámite legislativo y incorporemos todas estas cosas que
que nos están planteando. Yo quisiera preguntarle derechamente a los expertos que nos acompañan hoy día si en la posición de nosotros rechazarían, digamos, la idea de legislar esto. O sea, yo no creo que haya dos opiniones aquí, en base a lo que he escuchado honestamente. Digamos. O sea, aquí hay alguno que se opondría a la idea de legislar. Por eso, ya, diputado Char, por último, para que votemos. Gracias. Sí, muy breve, presidente. Yo la verdad que empatizo con lo que ha dicho la diputada Cocumíe, por su intermedio, en el sentido de que acá a mí me habría gustado tener al Ejecutivo sentado aquí, diciéndonos cómo va a mejorar el proyecto. Yo en ese sentido, proyectos como estos, especialmente que tocan cuestiones punitivas, presidente, para serle sincero, uno espera la presencia del Ejecutivo acá. Entonces, yo en ese sentido, si bien soy un diputado comprometidamente oficialista, me parece que aquí lo que se ha pedido es de sentido común. Yo aliento a que no nos apuremos innecesariamente y que usted convoque la próxima sesión, si quiere, a que votemos en general, porque además tampoco estamos citados a votar. Corríjame, secretario, ¿estamos citados a votar? Ah, ya. Bueno, es que el camino uno es que votemos en general, pero con el compromiso del Ejecutivo a hacerse presente en estas sesiones y que la próxima semana nos venga a decir el Ejecutivo, bueno, cuáles son las mejoras que se le van a hacer, pero yo la verdad es que lamento mucho que el Ejecutivo no esté en esta sesión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra al secretario. Presidente, efectivamente, después de que hablen los opositores, está convocada la comisión a votar en general el proyecto. El Ejecutivo históricamente siempre ha participado en la discusión particular y la comisión, los diputados antiguos saben que forma una mesa técnica para concordar las indicaciones y las indicaciones que no haya acuerdo se votan aparte, y eso ha sido históricamente en esta comisión, pero eso se hace en la discusión particular. Eso así procedía ante la comisión. Ojalá que continúe de esa manera. Diputado Soto, por favor, menos de un minuto. Sí, presidente. Sí, lo que estamos planteando, presidente, es de muy buena fe y de verdad compartiendo el objetivo y el norte del proyecto, pero no podemos votar a ciegas en general sin saber cuál es la disposición del Ejecutivo respecto de las indicaciones y los cambios que queremos hacer para garantizar lo que los expositores hoy día han puesto sobre la mesa, presidente. Entonces, no es ni más ni menos que eso. O sea, ojalá la votación en general sea por unanimidad y no obliguen a que muchos de nosotros, sobre la duda de votar a ciega, tengamos que abstenernos o votar en contra cuando compartimos el objetivo de la iniciativa, presidente. Yo no veo ningún problema en que nos pongamos de acuerdo, que votemos la próxima sesión con el Ejecutivo y que traigamos una propuesta consensuada previamente. Y si quieres, vota en general y empezamos la discusión en particular en la misma sesión, sin ningún problema. Pero, diputado, lo que no entiendo es por qué estamos condicionando la votación general a que venga un nuevo texto mejorado del Ejecutivo. Para eso está la discusión particular, ese es justamente mi punto, y yo quería tomar el punto del diputado Chep. Por supuesto que hoy día podemos votar en general con el compromiso de que venga el Ejecutivo a acompañarnos en la próxima sesión. Yo no veo la incompatibilidad de votar en general de nuevo. La idea de legislar este tema, de ponernos al día con nuestro compromiso internacional en 2 tratados internacionales, llevamos 30 años, como dijo don Fernando, en el fondo queriendo ponernos a la altura de nuevo del mundo desarrollado. Esto es simplemente decir, en Chile queremos darle rango legal a las medidas tecnológicas de protección y que en el fondo esté tipificado transgredirlas. ¿Cómo se transgrede? ¿Qué facultades administrativas pueden haber para impedirlo? ¿Cuáles son los desafíos del futuro que debiéramos incorporar en el proyecto? Esto es todo parte de la discusión del articulado. Yo la verdad que no veo el problema con que lo votemos en general, diputado. Voy a ponerlo en votación. En votación, perdón, es que dijimos que este era el último punto de la sesión, diputada Hasler. En votación general el proyecto. Diputada Hasler, quiero que haga su punto para que después no me diga que no le di la palabra.
Gracias. Yo voy a insistir con la solicitud, pero por dos razones especiales. Primero, por lo planteado. O sea, primero creo que acá todos tenemos acuerdo en que es necesario avanzar en esto. Pero cuando se habla de mejorar el proyecto, mejorar no es solo una dirección. Y aquí yo he escuchado de los propios expertos que eventualmente sanciones de estas características no sirven, que la dimensión judicial eventualmente no sirve. Tenemos un proyecto presentado por la mega reforma presentada por el gobierno que viene con una norma de inteligencia artificial que también ha salido al baile y por tanto también va a ser parte importante de la conversación. Y tuvimos al Ejecutivo aquí, generamos un diálogo, le hicimos las preguntas, yo personalmente se las hice y su respuesta principal del subsecretario en ese momento fue: no soy experto en el tema. Entonces la verdad es que efectivamente estamos a ciegas y creo que para poder avanzar en mejorar el proyecto tenemos que tener más o menos claro cuál es el marco general en el que lo queremos mejorar. Y yo aquí veo, más allá de la voluntad, muchas caras de dudas. Por tanto, yo me sumo a la solicitud de que por favor podamos darnos para la próxima sesión con mayor claridad respecto además de los proyectos paralelos que se están discutiendo en otras comisiones. Gracias, diputada. Diputada Hasler. Gracias, presidente, por darnos la palabra después de la insistencia, que lamento, pero me quedo con que nos dio la palabra, para plantear un punto que es clave y que lo han señalado varios y varias acá, presidente, por su intermedio, que tiene que ver con que demos una discusión con los elementos sobre la mesa, con el Ejecutivo también sobre la mesa y ojalá buscando consenso y unanimidad, porque yo creo que aquí hay una voluntad compartida de que abordemos este tema. Solo que queremos la claridad de hacia dónde el Ejecutivo quiere destinar esta discusión, que ojalá el Ejecutivo pueda también en estas semanas haberse dado el tiempo de estudiar el proyecto, de ver la compatibilidad con otros proyectos, como señalaba por su intermedio la diputada Schönhaut, y por tanto que podamos discutirlo con el Ejecutivo y con la visión del Ejecutivo sobre la mesa en una semana más. Yo creo que si alguien decía que fueron hartos años, bueno, una semana tampoco va a cambiar, pero sí podría cambiar que tengamos ojalá una votación unánime al respecto y no que nos obligue a tener otro tipo de votación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cuente con que en la próxima sesión va a estar el Ejecutivo citado. En votación general el proyecto. Presidente, se da inicio a la votación. Por favor, los diputados voten. Este sistema es igual que en la sala. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Pregunto nuevamente, ¿han votado todas y todos los señores diputados? ¿Todo? Finalizo la votación, presidente. Han votado todos. Resultado de la votación. A favor 7, contra 1, abstención 4. Se aprueba en general el proyecto por 7-5. Gracias, secretario. Acordado. Voy a un segundo para la tabla de la próxima sesión. Tenemos que acordar qué es lo que va a pasar la próxima sesión. Vamos a continuar la discusión de este proyecto, pero es que yo quería meter la solicitud del diputado Chalper de que nos aprovechara también de acompañar el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, que lo había pedido en la cuenta. Vamos a también a invitar al Ejecutivo a exponer respecto del proyecto. Vamos a dar plazo de indicaciones de 2 semanas para este proyecto, para que lo hagamos con tranquilidad, que nos tomemos esto con calma, hasta la sesión del 18 de mayo. Hasta el día 18 de mayo, perdón. ¿Acordado? Sí. 18 de mayo, invitamos Gracias. a Corfo también. Sí, Corfo está invitado. Ya el Ejecutivo. Y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.